Bueno, Diosdado Cabello literalmente lanzó a la calle a la oposición cómplice, a los colaboracionistas. Cada vez que Diosdado Cabello habla, hay que escucharlo, porque él revela estrategias, revela lo que ellos creen que son secretos cada vez que habla, porque es que no se aguanta. Dio unas declaraciones acerca de lo que para ellos, para el régimen, es la oposición democrática. Vamos a escucharlo. Ahora, aquí se está levantando una oposición que tiene un carácter democrático, que ha participado en las últimas elecciones. Hay unos que llegaron tarde, que no hayan en qué palo ahorcarse, porque un día quieren estar bien con Dios y con el diablo. Un día declaran una cosa y otro día declaran otra. Los últimos incorporados a esa supuesta oposición democrática. Esos últimos llamaron alacranes a los primeros y estos ahora son alacranes 2.0, repotenciados. Quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Los alacranes, los alacranes que quieren instalarse, unos que no hayan en qué palorcarse, pero nosotros, señores, tenemos que hacer una listica, porque en este momento, en esta coyuntura que se está viviendo con el tema de Estados Unidos, que está decidido a llevarse al capo, a los capos, porque este es uno de los principales del cartel de los soles, hay que tener la lista hecha. Y recuerden que yo no estoy de acuerdo ni con la venganza, yo estoy de acuerdo es con la ley. Porque la pregunta que nos vamos a hacer hoy en este programa, al principio, en la mitad, al final, es si se da lo que María Corina Machado ha anunciado hoy que se va a dar, y ya de eso también vamos a hablar. Si se da lo que todos queremos que se dé, ¿qué vamos a hacer con esta oposición cómplice? Con esta oposición que con sus declaraciones, con sus posiciones, con sus actuaciones, le ha dado oxígeno al régimen, a un régimen criminal, a un régimen narcoterrorista. Vamos a ver algunos casitos, porque no están todos, porque si no, tendremos que estar aquí toda la noche. Enrique Capriles, sobre el cartel de los soles. Is Maduro a narco lord? Oye, yo creo que las acusaciones que han habido y todo el tema del cartel de los soles es una acusación muy grave que pienso que los Estados Unidos tienen que mostrar las pruebas. No sabemos los venezolanos quiénes integran el cartel de los soles. Yo en eso no tengo información, no puedo darla y creo que los Estados Unidos tienen que poner eso, una acusación tan grave, tienen que poner las pruebas sobre la mesa. O sea, quiénes son los integrantes del cartel de los soles, quién opera, dónde opera el cartel de los soles, pero no en retórica, sino mostrar las pruebas. Este debe ser uno de los que Diosdado dice que se incorporó al final, pero está tratando de meterse. Está tratando de permanecer ahí. Pero la verdad es que este tipo es cómplice del régimen desde que fue candidato presidencial y entregó las elecciones que había ganado. Bueno, hay un montón, pero repito, vamos a hablar de los que, de los más importantes, de los que no hay que olvidar, cuyo rostro no hay que olvidar y cuyo nombre no hay que olvidar. José Gregorio Correa. De él Hay que hemos rechazar. escogido, de él hemos escogido varios momentos y de eso vamos a hablar. Hay que rechazar que ahora se nos acostumbra a ver un bombardeo de unas lanchas bien en el Caribe o bien en el Pacífico porque alguien creía que allí iba droga. Y una pregunta, ¿el nombre de esas personas? ¿Su derecho a la identidad? ¿El derecho al cadáver? A que la familia pueda tener su cadáver. O sea, la familia se quedó sin el cadáver, se quedó sin su familiar, porque a alguien se le ocurrió. Yo creo que el derecho internacional público y el privado también tienen que actuar y los organismos internacionales tienen que actuar. O sea, yo quiero saber la identidad del que murió, que el familiar tenga un derecho. Este tipo se la pasaba aquí en Estados Unidos, por cierto. Una vez yo recuerdo que vino acompañando a Ramón Guillermo Aveledo, cuando Ramón Guillermo Aveledo era jefe de la Coordinadora Democrática. Y siguen siendo los mismos. No es que Ramón Guillermo Aveledo esté bravo con este, porque siguen siendo la misma gente. Son alacranes ahora y eran colaboracionistas antes, son colaboracionistas de siempre. Y colaboracionistas con un cartel de narcoterrorismo. Con eso es que colabora José Gregorio Correa, que además es el jefe de los alacranes, es el jefe de esa oposición hecha a la medida del régimen. Otro de los momentos de José Gregorio Correa fue el juramento con Jacqueline Faría. Vamos a verlo.
Juramos desde el Monte Sacro, donde Bolívar juró por la libertad de Venezuela. Y todos los venezolanos tenemos la obligación de defender a nuestra patria. Un país que no le pertenece a nadie en especial, es un país que nos dejó Bolívar. Desde hace 500 años tenemos país. Faltan 500 años más. Y este es un país que no tiene distinción de colores, de credos ni de nada. Venezuela es de todos los venezolanos. En unidad perfecta las venezolanas y los venezolanos seguimos en defensa de la patria. Bueno, este tipo, la verdad es que yo vengo denunciándolo ya hace como 20 años. Y yo recuerdo cómo me insultaron muchas veces porque él supuestamente era parte de esa lucha por derribar y derrocar del poder a Hugo Chávez en aquel momento. Y miren, termina uno teniendo razón porque no es que uno sea un genio, sino que la verdad es que estos tipos jamás en la vida, si no hubieran sido las circunstancias que hemos vivido en Venezuela, hubieran tenido ni liderazgo, ni cargos políticos, ni hubieran sido electos para nada. Porque la verdad es que lo que han vivido, este ha vivido a costilla de Raúl Gorrín, y eso lo sabe todo el mundo, eso es público y notorio, creo que ni él mismo lo niega. ¿Cómo puede ser entonces jefe del sector opositor en la Asamblea Nacional? Otro de sus momentos es la propuesta que él hace, por supuesto, en el canal Globovisión. ¿Por qué pelean los venezolanos? ¿Qué es lo que yo digo? Y además de la forma en que lo hacemos, porque no hay tregua. Y no hay tregua porque no es que la pelea es solo con el gobierno, es que la pelea es entre nosotros mismos, en la propia oposición. Desde aquí, desde tu programa, fíjate lo que te voy a plantear. Somos 29 diputados que quedamos electos principales para el próximo periodo legislativo. Habrá posibilidades de que los 29 nos paremos en un solo sitio y hagamos una proclamación de rechazo a invasión, a la operación quirúrgica, a recompensas de cabeza, como que si estuviéramos en la época de John West o de Clint Eastwood en las películas del oeste, aquel asesinato, operación terrestre, operación aérea, ancha, o sea, rechazar eso lo podríamos hacer los 29. Eso es una cosa que lo más difícil, como lo hablaba con los obispos, es que nos podamos entender entre nosotros. Nadie entiende cómo venezolanos aupan una invasión pidiéndole a un país que invada a Venezuela. Eso es una cosa que nadie entiende. Porque cuando usted pelea con un país, bueno, perfecto. Pero es que no estamos peleando con un país. Un país está peleando con nosotros, pues sí, desde la época del decreto de Obama, porque los que no han podido resolver su problema en Venezuela, le piden al extranjero que se lo resuelva. Lo que no han podido resolver en Venezuela tiene que resolverse una operación quirúrgica, unos asesinatos. O sea, ¿cómo se explica eso? Eso no lo entiende nadie en el exterior. A ver, hay No hay muchos forma. sectores. La verdad es que si alguien puede dar clases magistrales de cómo se resuelve el problema en Venezuela es José Gregorio Correa, que ha resuelto su problema económico y financiero sobre todo, y de estabilidad. José Gregorio Correa puede vivir en Venezuela porque resolvió su problema y él pretende que la gente digna resuelva el problema como lo ha resuelto él. Y yo la verdad es que si tuviera alguna influencia o si pudiera hacer alguna propuesta aquí en este país, diría que a uno de los que hay que incluir en el cartel de los más buscados es a este malandro, a este delincuente llamado José Gregorio Correa. Otro delincuente, Timoteo Zambrano. También es contradictorio que un venezolano que quiere ser parlamentario o gobernador o X, bueno, esté pidiendo sanciones contra el país o esté pidiendo invasiones. O sea, eso es de loco, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo disciplinar eso, ese ejercicio político? Tenemos que disciplinarnos de alguna manera. Por cierto que ninguno está pasando hambre. Y eso es obvio, ¿no? En medio de todo esto, porque estos son los más, digamos, los más notorios, porque además Timoteo Zambrano, ¿cuántas veces no estuvo en las fulanas mesas democráticas, en las mesas de negociación, desde el principio, señores? Y la verdad es que yo no quiero guardar rencores ni resentimientos, pero cuando uno lo denunciaba y ustedes buscan los registros de hace 20 años, 18 años, y ustedes buscan esos registros y se van a dar cuenta que bastante que dijimos que esto iba a terminar así, que estos que supuestamente iban a resolver el problema con negociaciones y representaban presuntamente a la oposición, es decir, a nosotros, a los que no queremos el régimen chavista, esos iban a terminar formando parte del régimen. Y eso es
lo que ha venido ocurriendo con todos, uno por uno. En medio de todos ellos hay otros personajes siniestros que a lo mejor yo se los muestro aquí y ustedes no los identifican, pero hay que mostrarlos, hay que decir cómo se llaman y hay que tenerlos en una lista, señores. Por ejemplo, Mercedes Malavé, que la última vez que yo supe estaba en Copey. Yo no sé en qué partido esta mujer ahora, que ahora tiene un montón de kilos menos porque todos se hacen, además, cuando les cae una platica, se hace una cirugía bariátrica. Vamos a escucharla. Saludos, ¿cómo están? Bueno, a raíz de mi último video, algunos amigos de la Revolución, que no sabía que me seguían, criticaron mucho mi video porque dijeron que había sido muy injusta por no mencionar el tema de las sanciones como una de las grandes causas de la destrucción, pues, de la economía y de la moneda venezolana. Y bueno, la verdad es que tienen razón, las sanciones no han permitido que Venezuela se recupere ni política ni socialmente, nos han mantenido en un régimen de... Déjala hasta ahí, es que no es culpa del régimen según esta mujer, es culpa de las sanciones. ¿Sabes qué hacer si resultas herido en un accidente? Primero, llama al 911. Segundo, saca tu teléfono y toma fotos de cada vehículo en la escena. Tercero, llámame a mí, abogado Jared Spinger. Me puedes conseguir aquí en hirejared.com. Recuerda, herido en un accidente, contrátame en hirejared.com o sígueme en Instagram como hirejared. Es que no es culpa del régimen según esta mujer, es culpa de las sanciones. O sea, el régimen no tiene la culpa de nada. Ahí Maduro no ha hecho nada malo, ahí no hay culpas de ese lado. Las culpas las tienen las sanciones. Bueno, Luis Augusto Romero lo llaman pillete. Yo no sé en qué partido está él ahorita. La verdad es que no sé en qué partido está, porque ellos van de un lado a otro, porque a nadie le importa en qué partido están. A ellos lo que les interesa, y a ellos tampoco les importa, porque no tienen ni ideas, no tienen ideología, pero además ellos brincan de un lado para otro, pero se mantienen supuestamente en el lado opositor, porque es la única forma en que el régimen los puede mantener. No solamente sostenerlos económicamente, sino dejarlos en libertad. Vamos a escuchar lo que dice el pillo este. Nada que se construya sobre la base de un hecho de violencia puede traer algo bueno para una nación civilizada. Si la derecha nacional, expresada en María Corina y otros factores, cree, a mi juicio, irresponsable e ingenuamente, que a partir de un hecho de fuerza ellos van a poder gobernar este país, está muy equivocado. No aguanta una semana. El pronóstico Pero no es sostenible en el tiempo. El pronóstico sería catastrófico para todos y ejemplos sobran. La política exterior norteamericana se equivoca y se equivoca mucho. Se equivocó en Libia. Libia dejó de existir como Estado-nación. Sí, Se equivocó en Siria. Desmantelaron un país con una tradición histórica. Bueno, ¿qué queda de Siria? Una batalla tribal allí de religiones que se confrontan. Se equivocó en Vietnam en su momento. En Afganistán, hace se equivocó poco. en Afganistán después de, ¿cuánto? 10 o 20 años. 20 años de ocupación militar. Se retiraron, dejaron a sus aliados ahí en la estacada, como decimos aquí en Venezuela. Sí, porque es que lo que pasa, según el pillo este, es que lo que pasaría en Venezuela sería una catástrofe, porque según él no hay catástrofe. No ha habido en estos casi 30 años de régimen, no ha habido catástrofe. No ha pasado nada malo, todo va bien, no hay catástrofe. José Berito. Si sobre Cuba o Venezuela se cierra una amenaza velada, una invasión, nosotros jamás haremos lo que hizo Saddam Hussein, de irnos a meter en una ratonera. Preferimos salir con los pies para adelante, pero batallando y luchando. Batallando y luchando. Y yo les digo hoy, yo lo quiero ver. A este lo quiero ver. De verdad lo quiero ver en la primera fila. Yo lo quiero ver. Luis Parra, que es igualito a este. A veces la gente hasta los confunde. Aquí no quedará hueso sano si este país es invadido y agredido militarmente. Este país se paralizaría totalmente. Y obviamente lo que hoy estamos viviendo, una recesión económica, una crisis que hemos visto en el sistema cambiario, bueno, esas distorsiones que hay en el mercado y el alto costo de la vida, bueno, eso sería nada para lo que un escenario como ese se prestaría. De tal manera que nosotros somos responsables. Hay que hacer política con responsabilidad. Hay quienes empiezan y siguen alentando porque creen que es la única vía
con la que pueden obtener el poder. Y eso es mentira. Eso es venderle humo permanentemente a los ciudadanos que tenemos deseo de cambio y que no estamos de acuerdo con un gobierno como este. Pero una cosa es las diferencias políticas a lo interno, las diferencias partidistas y las aspiraciones políticas que tenemos nosotros como actores políticos, y otra es que pidamos que a nuestro país, bueno, se le vulnere su soberanía, que pueda vulnerarse la integridad de nuestro territorio. Por eso nosotros le estamos diciendo, no es un problema del gobierno, es un problema de todos los venezolanos los que hacemos vida hoy en Venezuela. Él dice todo esto con su chaquetica polo, pero entonces él habla de soberanía, pero nunca Luis Parra se ha referido a la invasión de chinos, iraníes, de Hezbollah, todas estas cosas, rusos, todo esto cubanos que están en Venezuela. Eso sí, no viola la soberanía. Lo que viola la soberanía es lo que puede terminar afectándolos a ellos, a los colaboracionistas, porque créanme que la listica de los colaboracionistas está hecha y son tan responsables como Maduro, como Diosdado, como Chávez, son igual de responsables. El otro es la rata mayor, Kiko Bautista, porque además todos, esto es otra cosa, todos se meten con María Corina y todos tienen, si ustedes escuchan bien, tienen la misma narrativa, porque es el librito que les entrega el régimen y les dice, esto es lo que tú tienes que declarar, vas a ir a este programa, vas a decir esto, te vas a oponer a esto, vas a cuestionar esto. Todos tienen el mismo librito y la misma narrativa y el mismo discurso. Vamos a escuchar a la rata de Kiko Bautista. Mira, 26 años mintiendo, la gente le cree. Ah, bueno, te merece a María Corina. Porque si tú le crees a la señora, te la merece. La líder, ¿qué líder va a ser señora que no pega una? Que nunca, que el día que iba a ganar, que el país podía cambiar, ella Me entregó todo. no hizo nada. Claro, que se En vez de irse para el CNE, se fue para la OEA. No sacó a nadie a la calle. Dígame este señor del mundo. Este señor del mundo todos los días cambia de opinión. Ahora dice que los venezolanos vamos a resolver nosotros nuestros problemas. Como dijo antes, que él quería paz y no sé qué cosa, y después pidiendo intervención, llamando la atención, cuadrándose la mira, señora. fíjate, No, seco, por lo Dios. vimos. ¿Por qué merecemos esto ahora? Nosotros tenemos que salir de este conflicto, de esta cosa, de esta amenaza con buques y armas y todo, salir de eso, salir de la María Corina y todo eso que tiene. Fíjate que Reuters, cuando hace la investigación del cartel de los soles y del tren de Aragua, eso lo originaron ellos allá, porque ellos tienen unas empresas allá de comunicaciones muy fuertes, de mucho dinero, porque la zona es rica, y los ricos le dan plata, porque es lindo, qué bello. Y entonces ella lo que tiene es una fuerza de comunicaciones que invade, que está en las redes, muy atrasada filosóficamente, y hay que salir de eso para meterse en los nuevos tiempos. Hay que salir de estos partidos chiquiticos, fastidiosos, esa cantidad de partidos que no pueden ni funcionar porque no tienen plata para meterse en estructuras y en maneras de organizar a la sociedad. Fíjense que la narrativa es descalificar, bueno, primero que esta rata inmunda se tiene que acordar porque él es Ike periodista, estuvo casado además con Ibellice Pacheco, que es una de las periodistas que ha investigado el cartel de los soles. Y no estoy hablando de una investigación reciente, señores. Nosotros venimos denunciando el cartel de los soles hace más de 20 años. Yo tengo 20 años ya en este país, los cumplo en diciembre. Y cuando me vine, ya tenía años denunciando al cartel de los soles. Y la rata esta descalifica al cartel y dice que es supuestamente un aparato comunicacional que María Corina paga aquí. Pero además, este tipo, bueno, a mí no me gusta repetirme, pero es que hay gente que me está viendo ahora que no me ve todo el tiempo, etcétera. A mí me consta cómo este tipo se encerraba en su casa, en la casa que tenía en Bellomonte, y la tenía con Ibellice Pacheco, a emborracharse con Jorge Rodríguez, porque es íntimo amigo de Jorge Rodríguez. Este es un enfermo, no solamente un enfermo mental, es un tipo con todo tipo de adicciones que lo han llevado a tener hasta la boca torcida que tiene ahora y a todo tipo de enfermedades, diabetes, de todo lo que le ha pasado. Creo que hasta CBs le han dado por todas las adicciones. Y ese es el tipo, el género humano que toma el régimen para manejarlo, porque este tipo no tiene cómo mantenerse en pie, no tiene cómo mantenerse, no tiene cómo pagarse una Coca-Cola si no es mantenido por el régimen.
Bueno, antes de seguir con esta gente tan fea, tan horrorosa, yo prefiero hablarles de algo bonito. Vamos a hacer un medio break aquí. Y bueno, la razón de este backing es que cumplí 60 años el sábado pasado y mi secreto, porque yo sé que me mantengo bien. Mi secreto es la famosa crema del doctor Eduardo Krulik, New Melan. Más que una crema, es un sistema despigmentante y bioestimulador de alta generación. La clave de esta crema, que la tengo aquí, es que actúa directamente sobre la regeneración celular, ayudando a restaurar la luminosidad, uniformidad y juventud de la piel. Por cierto que el Dr. Krulik acaba de lanzar su nuevo protector solar, que lo consigues en Farmacia Gardens. Te lo recomiendo. Después que lo uses me cuentas si no es el mejor protector solar que has usado en tu vida. Bueno, ahora sí, vamos con algo que luce bonito, pero es de lo más feo que hay. Se trata del alcalde de Chacao, Gustavo Duque. Bueno, Gustavo Duque es el que más le hace el juego al régimen. Pero no solamente es que le hace el juego al régimen, es que además convoca a los artistas, porque convocar también suena como muy bonito. Presiona a los artistas que se están comiendo un cable en Venezuela a que participen de sus barbaridades, que solamente lo que hacen es darle oxígeno al régimen. Vamos a escuchar lo que este tipo, Gustavo Duque, que se la pasa aquí en Estados Unidos, por cierto, que además la mujer cada vez que va a parir, viene a parir para acá, para Estados Unidos, no pare los hijos en Venezuela, aquí le compran a los hijos todas las cosas para festejarle los cumpleaños, se la pasan aquí, se la pasa gastando los dólares mal habidos aquí en Estados Unidos. Bueno, escuchen lo que dijo bajo presión de su jefe Jorge Rodríguez. Voy a dejar en el derecho de palabra al alcalde del municipio de Chacao del estado Miranda, Gustavo Duque. Me complace como alcalde opositor y con una ideología distinta al gobierno nacional, pero absolutamente comprometido con la defensa de la institucionalidad, el respeto a la soberanía nacional y la convivencia republicana. Quiero expresar de manera clara mi rechazo a cualquier acción que pretenda vulnerar la integridad territorial, la autodeterminación del pueblo venezolano o el orden constitucional vigente. Venezuela cuenta con un marco jurídico claro, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y todo intento de actuar al margen de estos instrumentos encontrará mi absoluto rechazo y el de nuestro municipio. Queridos amigos, invitados especiales la tarde de hoy, la soberanía no se negocia. El bandido este ni siquiera fue capaz de aprenderse lo que le dieron, sino que tuvo que leerlo, porque es que es así. Pero es que la tarea que tiene, una de las tareas que el régimen le ha impuesto a este bandido, que además es socio del dueño de Fospuca. Este tipo, el Gustavo Duque, no aguanta una revisada de sus cuentas. No las aguanta. Una inspeccioncita. No lo aguanta. Él, sus hermanos, cómo han cambiado su tren de vida, los vehículos en los que se trasladan. No aguantan una revisadita. Bueno, una de las tareas que le ha impuesto el régimen es, bueno, la normalización. Para eso utiliza a los artistas, para eso está el Teatro de Chacao y para eso está esta fiesta que llaman Nocturneando. Vamos a ver lo que una influencer publicó sobre la fiesta. Más de 50,000 personas disfrutaron de Nocturneando 2025 en Chacao.
A uno de los que habrá que enjuiciar por cómplice es a Gustavo Duque, definitivamente. Y los artistas que se prestan para esto, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Cerrarse las puertas aquí en Estados Unidos y ser vistos como cómplices de un régimen narcoterrorista no es cualquier cosa. Y hay ahí algunos que son bien inteligentes, algunos que son periodistas y se presentan en obras de teatro. Tengan mucho cuidado con eso. Bueno, pero ¿qué es lo que le pasa a la dirigencia de oposición, la verdadera dirigencia de oposición que no baja la cabeza? Vamos a recordar lo que le pasó, lo que hizo Enrique Márquez. ¿Y dónde está Enrique Márquez? Vamos a escucharlo. La gente te quieta, la gente te quieta. Se para. No me estás escuchando, Márquez, no me estás escuchando. Hay que delincuentes. Con los delincuentes no se negocia. No se negocia, con los fascistas no se negocia. Enrique Márquez le reclamó cara a cara a Maduro haberse robado las elecciones y ahorita está preso. Y claro, entonces todo esto, además de tratar de conservar su libertad, tratar, les digo, porque al final van por todo. Fíjate cómo al principio pusimos el video de la forma en que Diosdado Cabello se refiere a ellos, cómo los desprecia, cómo los menosprecia. Y cuando le dé la gana, Diosdado los agarra y los mete presos, los desaparece, acaba con ellos. Así como, y no me canso de repetirlo, periodistas que se cuidaron y se cuidaron, no, yo no puedo decir esto, yo no puedo decir aquello, y al final terminaron execrados de su programa. Luis Olavarrieta, Shirley Bagnani, ¿dónde están? Solamente porque informaron que María Corina Machado se había ganado el Premio Nobel de la Paz. Pero hay otros dirigentes de oposición que están jugando a quedarse, a pesar de que han hecho lo que han hecho, y no lo olvidaremos, señores. No olvidaremos lo que han hecho y lo que no han hecho, lo que tuvieron oportunidad de hacer y no hicieron porque prefirieron robarse los reales, prefirieron pactar, prefirieron ser cómplices y colaboracionistas de lo que está pasando en Venezuela hace más de 20 años. Leopoldo López es el ejemplo de ello. Vamos a escuchar y a verlo en Berlín, porque es que se la pasa dándole la vuelta al mundo con los reales que se robó del gobierno interino. Vamos a escucharlo. Sigo acá en Berlín, en la Semana de la Libertad de Berlín. Hemos tenido una cantidad de eventos. Tuvimos la Asamblea General del World Liberty Congress, tuvimos una conferencia en donde participó nuestro presidente electo Edmundo González Urrutia, nuestra Premio Nobel de la Paz María Corina Machado. Hoy estamos desarrollando actividades en toda la ciudad, 130 actividades para la liberación de los presos políticos, el empoderamiento de la mujer, trabajo de base, redes populares, el uso de la tecnología, de Bitcoin, de distintas formas de comunicación, pero sobre todo armando una alianza global en contra de las autocracias. En esta ciudad cayeron los muros, en Venezuela van a caer los muros y va a caer Nicolás Maduro y vamos a ser libres, seremos libres. Él habla en nombre de María Corina Machado, pero además, ¿cómo salió en libertad? ¿Cómo salió del país Leopoldo López? Bueno, se combinó con Christopher Figuera. Christopher Figuera tenía la llave de la prisión, la llave de las celdas de los presos políticos y no las abrió. Leopoldo López no pactó la salida de los presos políticos cuando pudo hacerlo. Salió él y punto. No salió más nadie ahí. Cuando a él le correspondió la salida de los presos políticos porque se puso de acuerdo con Christopher Figuera, no pidió la liberación de ninguno, solamente él. Fue el único que se fue del país. La pregunta que uno se hace es qué va a hacer María Corina Machado con todos estos tipos. Si los va a seguir manteniendo al lado de ella, si se va a seguir retratando con ella. Por cierto, que no quiero comentar sobre los periodistas que acompañaron a Leopoldo López en esta actividad y quién pagó ese viaje a Berlín. No lo quiero comentar, pero Daniel Lara Farías sí lo comentó, por cierto. Maduro está tomando decisiones que demuestran su miedo. Vamos a escucharlo. A partir de este momento, al firmar esta ley, deben ser activados en la madrugada de hoy todos los comandos de defensa integral que reúnen a todas las instituciones públicas del Estado venezolano, a la institución militar y a todo el poder popular. Así que al firmar debe activarse la orden para que los comandos de defensa integral se instituyan, se estructuren y entren al trabajo para estar preparados. Si nos tocara como república, como pueblo, ir
a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, estar listos para ganar, para triunfar por el camino del patriotismo y la valentía. Así que procedo a firmar y a ponerle el ejecútese a la ley de la creación de los comandos de defensa integral a nivel nacional. Firmada. Bueno, porque están pasando cosas, porque al final vamos a dejarles corriendo un video de la llegada del portaaviones Gerald Ford a Puerto Rico. Eso es ahí mismito, ahí al lado de Venezuela. Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. Y entonces están pasando cosas como la publicación que hizo Marshall Billingsley. Él fue secretario del Tesoro de Estados Unidos, publicó eso que ven ustedes en pantalla. Eso era la práctica usada por el ejército de Estados Unidos en Irak y en Vietnam, y lo que era el símbolo de los targets, de cuál era el objetivo del ejército de los Estados Unidos. Y esa publicación la hizo él en sus redes sociales el día de hoy. María Corina Machado ha dicho cosas muy precisas el día de hoy. Vamos a escucharla. Conquistado no es un resultado electoral, es la recuperación del alma nacional. Hoy Venezuela está en el umbral de la libertad, pero más que eso, estamos en el umbral, en el proceso de una transformación moral y cultural sin precedentes. Somos una generación que ha aprendido el valor de ser dueño de nuestro destino, de decir la verdad sin miedo, de crear y prosperar con el fruto de nuestro esfuerzo, del inmenso privilegio que significa recorrer nuestra tierra y abrazar a nuestras familias, de poder ver crecer a nuestros hijos, a nuestros nietos. Sabemos que los días que vienen son muy difíciles, pero ya no nos asusta lo que otros creen imposible, porque hemos demostrado que si hay convicción y determinación, lo imposible se hace posible. Y ahora nos toca levantarnos con más fuerza, tomar un país devastado y reconstruirlo desde sus cimientos, institucional, territorial y, por supuesto, moralmente. Desde el primer día vamos a asumir el control institucional y del territorio, atender la emergencia humanitaria. El control institucional debe incluir esta dirigencia de la oposición. ¿De quién se va a rodear María Corina Machado? ¿De quién? ¿De quiénes? Y repito, esto no son, lo que ustedes han visto en el programa de hoy, no es una declaradera política. No, esto no es diplomacia. Estos son todas demostraciones de complicidad con el régimen, de colaboracionismo con un régimen narcoterrorista. Todos, absolutamente todos los que hemos mostrado el día de hoy, y por supuesto que hay más. Vamos a dejar, para el final del programa, voy a dejar corriendo el video de... no, hay otra información que tenemos, la venezolana que está en el portaaviones. Vamos a colocarlo en pantalla. Esta venezolana... Arix Marcano se llama, directora de operaciones que estuvo en Raíces Venezolanas, que es una ONG que funciona aquí en Miami, está en el portaaviones portaaviones Gerald Ford. Ahí tienen ustedes imágenes de esta venezolana que además tiene la bandera de nuestro país en su uniforme. Esta es una mujer que está montada en el portaaviones para liberar a Venezuela. Y vamos a dejar corriendo el video de la llegada del portaaviones a Puerto Rico. Fíjense en la capacidad del portaaviones. Fíjense en lo que tiene el portaaviones montado encima. Fíjense en el poder que representa este portaaviones que ya está tan cerca de Venezuela. Y con esto me despido hasta mañana.
Alright, maybe I can do it this way first and this one.